El día de hoy voy a compartir una exposición sobre gestión de estrés vegetal con bioestimulantes de alta eficiencia. Para esto empezamos conociendo o recordando qué factores gobiernan la producción vegetal. Y tenemos que son 3 factores. El primero, el genético, que es propio del cultivo, ¿no? La especie, la variedad, y eso le da un potencial de producción. Los factores ambientales y el manejo de cultivo, en el cual ya son las prácticas que uno hace cuando se está produciendo una especie. La interrelación de estos factores, o cada uno de ellos, van a contribuir o van a tener un impacto de una manera positiva o negativa en el factor genético. Y esto va a llevar a que la producción y la calidad se vea afectada positiva o negativamente. Bueno, cuando estamos hablando de todo lo que es el medio ambiente o todos los factores, ¿cuáles son, no? ¿Cuáles son estos factores que tienen incidencia en la producción? Los factores ambientales, pues tenemos desde la concentración de dióxido de carbono, la radiación, la luz, la humedad relativa, la temperatura, el aporte de micro y macros elementos a través del suelo, la estructura del suelo, características propias del suelo, las prácticas culturales que se realiza y también el manejo de agua, la calidad de agua, o sea, todos los factores que tienen que ver con el medio ambiente y las prácticas culturales tienen una incidencia directa en esta producción. Fuera de también los factores bióticos, que son las poblaciones de plagas y enfermedades. Últimamente hemos estado viendo que situaciones como esta que se presentó en marzo del 2017, el evento del Niño, se están presentando de forma más recurrente. Ya no se presentan cada 15 años o 10 años, sino cada 8, 5 y últimamente cada 3. No pasamos de 5 años y se vuelve a repetir. Entonces, esto nos está indicando que el cambio climático se está dando. De hecho, en esta gráfica podemos ver que hasta el año 2000, desde 1800, las temperaturas han variado en forma ascendente, ¿no? Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y este es el promedio global. Las temperaturas se han incrementado hacia el año 2000 y ahora, 20 años después, esto ha seguido, y es por eso que estamos viendo eventos y cambios en el clima más que se presentan con mayor frecuencia. Estos cambios van a afectar directamente a la producción agrícola. La producción agrícola está directamente relacionada a todos estos factores del clima, ¿no? A la humedad, a la temperatura, y cualquier cambio en estos van a afectar directamente a la producción. También van a afectar poblaciones de plagas y de pestes, de hongos, etcétera, que van a tener incidencia y cada vez mayor, usualmente, en la producción agrícola. Pues todos estos impactos, muchos son negativos. Y cuando estamos hablando de un impacto negativo, una situación negativa para la planta, vamos a estar hablando que la planta se encuentra en una condición de estrés. Es decir, está siendo afectada por una condición que escapa al óptimo de sus parámetros de crecimiento y desarrollo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, temperaturas que sobrepasan los 35 grados y para la fotosíntesis, o sequías, o inundaciones, etcétera, ¿no? Todo esto va a hacer que la planta entre en estrés. Esta situación de estrés, que es esta condición no óptima para la planta, va a afectar directamente a la planta y la planta va a tener una respuesta hacia esto. Y la intensidad de esa respuesta o el tipo de respuesta que dé la planta
va a estar directamente relacionada a la duración del estrés. O sea, es diferente, por ejemplo, tener 40 grados 1 hora a tener 40 grados 3 o 5 horas. Es diferente que tenga una inundación de 6 horas a una inundación de una semana o de 3 días. Es diferente. Entonces, la planta va a reaccionar a esta situación en diferente manera también, diferente intensidad. Y conforme la duración de este estrés sea mayor y la intensidad también sea mayor, así como qué parte de la planta está afectada y y en qué estado fenológico se encuentre, este estrés va a tener un impacto mayor o menor en la producción directamente y también en la calidad del producto. De hecho, si vemos en este cuadro, podemos ver los máximos rendimientos de varias especies, de maíz, de trigo, de soya, etcétera. Los rendimientos promedios máximo, el promedio general, este es un promedio que está entre, este es el máximo sin ningún problema, el promedio que se tiene mundialmente, y también tenemos un promedio de pérdidas por situaciones bióticas y situaciones abióticas. Esto está directamente relacionado, lo abiótico, a las situaciones de estrés ambiental, ¿no? Y vemos que las pérdidas en los rendimientos por situaciones abióticas superan en todos los casos el 50%, llegando a sobrepasar el 80%, ¿no? Que es muchísimo, muchísimo. Estamos perdiendo todo lo que estamos apostando. Entonces, este es un factor que se debería mejorar y que se puede mejorar. El estrés climático, dentro del estrés climático, de este estrés abiótico, el estrés hídrico, el cual también abarca el estrés por salinidad, temperaturas extremas, porque porque ante este estrés la planta reacciona de la misma manera, es el principal causante de estas pérdidas. En todos lados se encuentra siempre algún tipo de estrés relacionado a lo que se llama estrés hídrico. Ya sea por salinidad, como les comentaba, por temperaturas elevadas, sobrepasan los 30, 35 grados, o extremas bajas, menos de 5 grados, 10, 0 grados. Y todas estas situaciones van a hacer que la planta esté en esta situación de estrés. El estrés abiótico, que es al que nos referimos, va a generar pues es una alteración del factor ambiental que va a tener un impacto en la planta. Y la respuesta de esta planta a este impacto, como le comentaba, va a tener un efecto en su biología y también en su metabolismo. De hecho, en el metabolismo se va a traducir porque el costo energético de poder superar, poder tolerar este impacto, el costo energético va a ser alto. Y esto va a traer consigo que los rendimientos bajen, porque la planta no va a gastar energía, va a gastar mucha energía en tratar de sobrevivir o en tratar de superar esta situación no óptima en la que se encuentra, y toda esa energía, todos esos componentes que está gastando en sobrellevar este estrés, van a ser desviados de la producción, no van a ir a producir, no van a ir al fruto, no van a ir a la raíz, sino más bien lo va a tomar la planta para poder superar esta situación, ¿no? Y esto es porque fisiológicamente tiene que adaptarse, si no se puede producir su muerte. Tenemos diferentes respuestas en diferentes niveles, como les comentaba. La respuesta biológica, por ejemplo, a nivel celular, y esto lo tengo que decir porque a partir de todo este conocimiento podemos entender después por qué, cómo actúan los bioestimulantes. La respuesta biológica de
de la planta a nivel celular se da, por ejemplo, en los mecanismos, en la homeostasis, ¿no? Cuando una planta no se encuentra estresada, se encuentra en una situación en la cual ella puede controlar ciertos elementos que produce y que son muy activos. Ella puede controlar estos elementos que pueden dañar todo su sistema. Son metabolitos que tienen oxígeno y que son muy reactivos. Y estos mecanismos de regulación de estos metabolitos son de origen enzimático, como están todas estas enzimas, ¿no? Y mecanismos no enzimáticos, en la cual están aminoácidos y carbohidratos. Finalmente, muchos son aminoácidos acá para formar proteínas, aminoácidos, y tenemos también en esta situación, en estos mecanismos no enzimáticos, algunos aminoácidos también. El aminoácido, de hecho, es una de las moléculas que va a ayudar a activar la planta. ¿Qué pasa cuando una planta entra en estrés? Acá en estos dibujos podemos ver que sin estrés, los oxidantes, que son estos metabolitos que son muy reactivos y que pueden dañar la planta, están en equilibrio con los antioxidantes, que son todas estas sustancias que lo van a controlar. Cuando una planta entra en un estrés y ese estrés dura mucho, bueno, se va a empezar a producir cierto desequilibrio y después va a ser un desequilibrio muy evidente en el cual van a haber muchos antioxidantes que no van a estar controlados. Estos antioxidantes también son conocidos como ROS o especies de oxígeno reactiva. El oxígeno es un elemento muy reactivo, entonces al estar sin control, al estar sin una molécula que lo pueda apaciguar, va a empezar a dañar, va a empezar a meter en procesos metabólicos y cortarlos o dañarlos, y también va a dañar organelos celulares. Como vemos, ¿qué produce estas especies de oxígeno reactiva? Pues todos los estreses, ¿no? El estrés salino por metales pesados, sequías, demasiada temperatura o radiación, etc. Son producidos y usualmente, como les comentaba, son controlados y controlan respuestas de señales de la planta. Y al no ser controlados por estos productos, por estas aminoácidos, estas enzimas que comentábamos y estas sustancias que también indicábamos, causan daño celular. ¿Por qué causan daño celular? Porque estos metabolitos se encuentran localizados en todos estos organelos, en el cloroplasto, en la mitocondria, peroxisomas, etc. Entonces, al no ser controlados, y son estos, ¿no? El oxígeno, el peróxido de hidrógeno, etc. Y al no ser controlados, empiezan a dañar compuestos y empiezan a dañar organelos. Un ejemplo muy claro lo podemos ver aquí con la molécula de clorofila. ¿Qué pasa? Que ante alguna situación de estrés, para hacer la fotosíntesis, obviamente la planta requiere de esta molécula, y cuando hay una situación de estrés, estrés oxidativo, se produce se descontrolan más bien estas especies de oxígeno reactiva, que son oxidantes, y empiezan a causar daño porque empiezan a reaccionar con ciertas partes de la molécula de clorofila, logrando su degradación, ¿no? Logrando su degradación, y finalmente lo que se da es un impacto a la fotosíntesis porque se produce una clorosis, ¿no? Acá el estrés, de las cosas que produce el estrés, una de las situaciones evidentes que se ven cuando una planta está estresada, es una clorosis. Y no solamente por la degradación de clorofila, sino también pueden ser porque tiene incidencia en la absorción de nutrientes, como vamos a ver.
Otra situación que produce la respuesta a nivel celular ante un estrés es que la planta va a disminuir su producción de aminoácidos. Como vemos, los aminoácidos son la molécula de la vida, ¿no? Y contienen en su estructura nitrógeno, carbono, oxígeno, y tienen un radical que es el distinto, el que cambia, pero básicamente después toda esta parte es lo mismo, ¿no? Bueno, este es un ciclo en el cual a partir del ciclo del ácido cítrico en el cual provienen las sustancias que se producen del carbono que proviene de la fotosíntesis, este carbono se introduce a todo un ciclo que da a la producción de diferentes aminoácidos. Y estos aminoácidos posteriormente producen las proteínas, ¿no? Tenemos acá dos o tres, más bien, tres rutas de formación de aminoácidos, la del glutamato, la del piruvato y la del aspartato, ¿no? Pero aquí lo importante es que el carbono viene de la fotosíntesis y el nitrógeno viene de la absorción del elemento desde el suelo, ¿no? Bueno, cuando hay esta situación de estrés, hay una disminución en la síntesis de estos aminoácidos. ¿Por qué? Porque se van a producir dos situaciones: el desequilibrio hormonal y un desequilibrio estomático. Y estos dos se van a producir al mismo tiempo. ¿Qué ocurre? Ocurre el desbalance hormonal, y cuando hay un desbalance hormonal por estrés, se producen estas hormonas, ¿no? Cuando la planta está en una situación de equilibrio, pues usualmente tenemos hormonas de desarrollo, auxinas, giberelinas, que son las que hay en mayor cantidad. Pero cuando hay una situación de estrés, el balance va hacia el ácido abscísico y etileno, que son hormonas de maduración o de envejecimiento, ¿no? ¿Y qué ocurre? El ácido abscísico es conocido como la hormona del estrés. Se produce mucho cuando hay una situación de estrés, y lo que hace bajo una situación de estrés hídrico principalmente es que se mete a las células del estoma y hace que el potasio salga y se cierran estas células. Entonces, físicamente la planta va a cerrar, anatómicamente la planta va a cerrar estomas, y ¿qué se va a disminuir? Se van a disminuir dos procesos, o se van a limitar dos procesos. El de la fotosíntesis, porque no va a haber captación de CO2, y también el de la transpiración y por ende la nutrición, porque para que el agua pueda ingresar a través de las raíces se necesita que haya un flujo de agua que vaya desde las raíces, desde el suelo, hacia la última hoja. Si se cierran los estomas, este flujo se limita o se para en seco, entonces no van a entrar, la planta no va a disminuir su capacidad nutricional. Acá es el desequilibrio estomático, las células oclusivas, que son las que se cierran en los estomas. Y entonces lo que tenemos es una deficiencia en los carbohidratos que puedan formar la fotosíntesis. Este desequilibrio estomático, bueno, acá hay una explicación por la cual la planta también, por una situación salina, por ejemplo, va a reducir internamente el citoplasma y va a afectar también el núcleo, y esto va a llevar también
a una formación, un cierre de estomas. En conclusión, por ambas situaciones, ya sea por alta temperatura, por salinidad o por un estrés de falta de agua o exceso de agua, la fotosíntesis se va a ver afectada y vamos a tener menos fotosíntesis, pero la planta va a seguir respirando y a través de la respiración lo que hace es consumir todo lo que se produjo en la poca fotosíntesis o en lo que tenía de reservas. Por ende, esta fotosíntesis, pues, la asimilación neta se va a reducir y mi capacidad de tener frutos más grandes también se van a reducir porque estoy gastando todo lo que podría llevar, todas mis reservas que podrían ir al fruto, que podrían ir a la raíz, al órgano que quiero producir, se van a ver limitada por esta situación. Aquí, por ejemplo, en el caso del calcio, cuando vemos que no solo cómo afecta la transpiración, el efecto de la transpiración en la nutrición, ¿no? Cuando tenemos una alta tasa de transpiración o una transpiración continua, el calcio va a ser llevado desde el suelo hasta la última hoja, porque se mueve con el flujo del agua. Pero sin embargo, cuando se cierran los estomas por un exceso de temperatura, por un exceso por un estrés hídrico, etcétera, porque la planta se protege para no seguir perdiendo agua en muchos casos, va a haber una baja transpiración y esto va a limitar el pase del calcio hacia todo el resto de la planta. Como esto va a suceder y el calcio no tiene retorno por floema, entonces vamos a tener muchos frutos que van a tener deficiencia de calcio. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en paltas cuando hay pardeamiento de pulpa, en tomates cuando tenemos pudrición basal, igual que en los pimientos, y una serie más, o sea, una serie más amplia que esta en efectos, en daños fisiológicos que se ven en diferentes cultivos. En conclusión, acá podemos ver que estos efectos en la fisiología de la planta, del estrés, se da en la reducción en la absorción de agua, la alteración en la tasa de transpiración, reducción en fotosíntesis que hemos visto, alteración en la respiración, porque esta de acá va a seguir funcionando y el balance energético se va a ir hacia la respiración y el desbalance hormonal que explicamos. Cuando estamos produciendo, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con una palta así o con una palta que tiene estos problemas? Que esto, por ejemplo, son daños causados por deficiencia de calcio. Y esta es una que se ha tratado, ha tenido una buena nutrición y unas buenas condiciones para que la planta pueda lograr una calidad así de producto, ¿no? ¿Es posible combatir el estrés? Si no, nosotros el potencial genético lo podemos escoger, podemos ver qué nos funciona mejor de acuerdo a nuestra situación en la que desarrollemos el cultivo, y entonces lo podríamos controlar. Podríamos trabajar las prácticas culturales de tal manera que sean eficientes tanto en momento, en las cantidades de aplicaciones, etcétera. Pero sobre algo que no podemos o estamos muy limitados en controlar son sobre las condiciones climáticas, ¿no? Esto lo podríamos hacer en un invernadero. Pero en grandes extensiones como las trabajamos acá en Perú, no. Y esto de acá es el principal factor que va a tender a limitar la producción, si es que podemos controlar todo lo demás. Bueno, ¿y qué es la bioestimulación vegetal? Cuando estamos hablando de bioestimular, estamos hablando de activar, de promover, de mejorar algún proceso fisiológico de la planta, o sea,
Puedo promover, por ejemplo, enraizamiento, puedo promover desarrollo vegetativo, puedo retardar de alguna forma la floración o puedo promoverla también, puedo hacer que cuaje más o evitar la caída. Todo esto puedo lograr con bioestimulantes o con que pueden ser productos o puede ser alguna labor en las prácticas que se hacen del cultivo. Los bioestimulantes agrícolas, que se vienen trabajando ya desde hace muchos años, son formulaciones de diferentes compuestos que se aplican a las plantas con el fin de mejorar su desarrollo, ¿no? Su desarrollo y también aplicado al medio, al suelo específicamente, para que se den mejores condiciones para que la planta pueda desarrollar, ¿no? Y entre otros factores también, entre otras respuestas que ocasionan o que dan los bioestimulantes, es de ayudar a la planta a tolerar estos factores abióticos, o sea, poder tolerar una situación de un exceso de temperatura, tolerar una situación de un exceso de agua o una falta de agua, etc. ¿Qué tipos de bioestimulantes agrícolas encontramos? Encontramos productos a base de microorganismos o de sustancias que producen los microorganismos. Últimamente cada vez se va a ver más esto. Ácidos húmicos y fúlmicos que van a actuar sobre el suelo y al actuar sobre el suelo van a mejorar las condiciones de desarrollo de la planta, por lo tanto también tienen una incidencia en su desarrollo, aunque los fúlmicos se ha visto que tienen cierta incidencia también en la producción de algunas hormonas en las raíces de las plantas. Extractos de plantas, diferentes plantas, quitosan, aminoácidos y extractos de algas. Yo de lo que les voy a hablar el día de hoy va a ser sobre aminoácidos y sobre extractos de algas. Todos estos bioestimulantes van a tener cierto efecto o van a tener efecto directo sobre el desarrollo de la planta, sobre ya sea mejorando la absorción de nutrientes, mejorando la fotosíntesis, trabajando o evitando o controlando el estrés oxidativo que está relacionado a estas radicales de oxígeno libres, y también van a tener una acción sobre el medio en el que se desarrolla la planta, como es el suelo. Bueno, los aminoácidos son moléculas, como les comenté, orgánicas que tienen un carbono, un nitrógeno, un grupo amino, hidrógeno y un grupo carboxílico, y una cadena lateral o un grupo que es el que cambia y por el cual los aminoácidos van a variar, ¿no? Tienen muchas funciones en la planta, ¿no? De hecho, los aminoácidos son metabolitos primarios y están directamente involucrados en la supervivencia y el crecimiento de la planta, ¿no? Por eso, su acción está muy ligada a la fotosíntesis, la translocación, la síntesis de proteínas, asimilación de nutrientes. Todos estos son procesos que se afectan directamente con una situación de estrés. Y es ahí que la aplicación exógena de estos elementos pueden ayudar a activar la planta o ayudarla a tolerar o superar esta situación de estrés. ¿Cuáles son sus funciones? Pues existen muchísimos aminoácidos, pero estos tienen que estar en la forma de L-alfa, que son los aminoácidos que son activos fisiológicamente para la planta. Esto quiere decir que los va a incorporar cuando están en esa forma. Las funciones
de los aminoácidos son tan variadas como ellas y a veces refuerzan ciertos procesos. El ácido glutámico, por ejemplo, es un aminoácido precursor de otros aminoácidos. Hemos visto ahí una ruta del ácido de glutamato, ¿no? En la cual se producen muchos otros. Primero se produce el ácido glutámico y después muchos otros aminoácidos. Y tiene su función, entre las funciones que tiene es estimular el crecimiento de los procesos fisiológicos de las hojas. Tenemos la glicina, que tiene que ver con aminoácidos, con precursores del DNA y es por lo tanto de la herencia de las plantas, también con la producción de clorofila, al igual que la alanina. La prolina, por ejemplo, tiene un efecto diferente. Acá mantiene un equilibrio hídrico. Y esto es importante cuando estamos hablando de un estrés hídrico, porque cuando una planta está en estrés y le aplicamos un producto o ella produce mucha prolina, lo que va a hacer la prolina va a luchar o va a competir con el ácido abscísico al ingresar también a los estomas, a las células oclusivas, y va a actuar como si fuese el potasio, evitando que se cierre el estoma. Entonces, si hay más prolina, si las células pueden tener más prolina, no se van a cerrar o van a tener cierto cierre, pero no total. Y esto va a permitir la transpiración y por ende la nutrición. Y bueno, y así tenemos muchos otros estimuladores de crecimiento radicular, etcétera. Pero principalmente todos los aminoácidos van a formar proteínas y las proteínas forman enzimas o son enzimas, ¿no? Muchas proteínas son enzimas que son activadores o que trabajan en todos estos procesos que hemos visto, en la fotosíntesis, en la respiración, en la formación de aminoácidos, de más proteínas, etc. En todos hay enzimas y estas enzimas provienen de proteínas que se producen de aminoácidos. ¿De qué forma los aminoácidos nos ayudan a mejorar el consumo energético? Porque es una de las propiedades que tienen los aminoácidos. Pues aquí vemos que esta es una planta, el ciclo del nitrógeno, la planta toma los nitratos o el amonio, y si lo toma como nitrato, lo va a transformar primero en amonio, después se forman el grupo amino y se forman los aminoácidos, ¿no? Acá tenemos el glutamato. Con nitrógeno que viene de la nutrición proveniente del suelo y los carbohidratos que vienen de la fotosíntesis, ¿no? Se forma glutamato. Todo este proceso, y bueno, a partir del glutamato se forman otros aminoácidos y finalmente proteínas. Todo este proceso, de acá el glutamato, glutamina, todos estos procesos desde la transformación del nitrato que llega a la hoja, a amonio, después a glutamato y después a todas estos diferentes aminoácidos, tienen un consumo de energía muy alto, que la planta se va a ver limitada de usar cuando se encuentra en una situación de estrés. Entonces, cuando está la planta estresada, se limita la nutrición, como hemos visto, porque se cierran estomas, no hay translocación de agua, entonces por ende deja de entrar o se limita la producción, se limita la absorción de elementos, sobre todo los que vienen con flujo de masas, y también se limita la producción de carbohidratos o la captación de CO2 porque se cierran estomas, ¿no? Entonces son dos situaciones que se dan y que por ende van a evitar que la planta pueda seguir desarrollándose, pueda seguir produciendo
enzimas y se va a empezar a parar toda su actividad. Al parar toda esta actividad, pues puede llegar a morir incluso, ¿no? Porque si llega a gastar todas sus reservas, ya no le va a quedar de dónde sacar energía y finalmente podría morir. Entonces, ¿cómo activar? ¿Qué podría ayudar a activar este proceso? Es la aplicación de aminoácidos externos. Y de ahí vienen los aminoácidos, son, como hemos visto, uno de los productos o una de las sustancias que trabajan como bioestimulantes. Y es en esta situación en la que ayudan a evitar que la planta tenga un gasto energético en producir todo esto, porque ya tiene el aminoácido listo, sin gasto de energía, y lo tiene de la forma que lo pueden metabolizar. Eso es importante, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que la planta pueda tolerar el estrés o después de un estrés pueda activarse rápidamente y seguir su desarrollo. Entonces, este ahorro energético hace que la planta siga la maquinaria, siga manteniendo toda la maquinaria en marcha para los procesos que requiere. ¿Qué otras cosas hacen los aminoácidos? Pues hemos visto que uno de los compuestos que no son, o en las formas no enzimáticas de control de estos radicales de oxígeno, está el glutatión, que es un aminoácido, ¿no? Es una parte de un aminoácido. Y esto controla estos oxígenos reactivos, por lo cual van a evitar el estrés o van a disminuir el estrés controlando a estos elementos, evitando la muerte celular, evitando interferencias en los procesos y permitiendo a la planta poder mantenerse, ¿no? Los aminoácidos también estimulan o son precursoras de otras moléculas como el triptófano para las auxinas, por ejemplo, y metionina y arginina para poliaminas. Las poliaminas también son moléculas que van a controlar a las especies de oxígeno reactiva que dan el estrés oxidativo. A continuación, les voy a presentar un trabajo realizado con un producto que se llama Aminofer K, el cual tiene aminoácidos en su composición y también potasio, y un producto a base de algas, ¿no? Esto se realizó en Olmos y lo que se trataba era de incrementar el contenido de materia seca, o sea, mejorar el proceso de translocación de fotosintatos. Esto se dio porque había una situación de una radiación bastante fuerte en cierto periodo del desarrollo y se quería ver si se quería mejorar el contenido de materia seca del fruto en un momento dado, porque tenían una cosecha programada, querían adelantarla, querían manejar el tiempo de cosecha, ¿no? Se aplicó este producto en estas dosis, ¿no? Cuando el fruto tenía 120 gramos. Y aquí explico sobre Aminofer K, que esas son sus riquezas garantizadas, tiene 9.90% de aminoácidos en esta forma, en L-alfa, por lo cual son fisiológicamente activos, aparte de fósforo y potasio. ¿Qué se vio? Nos acordamos que a partir de 120 gramos, ¿no? El peso, estas son las muestras, y acá podemos ver en el tratamiento testigo en el cual el Fundo mantuvo sus aplicaciones, podemos ver que en promedio estamos como en 160 gramos. Hemos subido como 40 gramos, versus T2, que en promedio podemos ver que estamos en 18, más de 17.5, ¿no? En la mayoría. Entonces tenemos un peso mayor. Y en cuanto al contenido de materia seca,
Cuando se trata de palto de exportación, se requiere que el fruto sea cosechado con una materia seca de mínimo de 20% en el fruto. Esto al momento de la cosecha. Entonces, acá vemos que en promedio, acá bordearon el 20%, pero el tratamiento con aminoácidos y algas casi llegó a 22%. Esto quiere decir que podríamos adelantar la cosecha en este caso, y de todos modos estamos asegurando una fruta de una excelente calidad. Acá podemos ver también con el tratamiento 1, sin aminoácidos ni algas, que los frutos son más pequeños, como se veía con referente al peso, y con el tratamiento de aminoácidos y algas vemos que tenemos frutos más grandes en relación al tratamiento con el que comparamos. Otro grupo de bioestimulantes están las sustancias que son extractos de algas, ¿no? Que son a base de extractos de algas. De hecho, las algas se usan en la agricultura desde hace muchísimo tiempo en las zonas costeras. Hay diferentes tipos de algas dependiendo de dónde estés, ¿no? Tenemos laminaria, sargassum, tenemos eclonia, macrocystis, etc. Las algas marrones, si bien existen rojas, verdes y marrones, las algas marrones son las que a través de todos los años se ha visto que tienen un mejor efecto o un mayor efecto en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Tenemos diferentes tipos de algas, acá también dentro del grupo de las marrones, que van a crecer en diferentes situaciones, ¿no? Usualmente la mayoría crece totalmente sumergida, pero acá tenemos a Ascophyllum nodosum, que es un alga particular. Todas las algas tienen compuestos antioxidantes, o sea, que van a actuar sobre este estrés oxidativo, el cual estábamos conversando, azúcares, osmorreguladores que van a trabajar con evitar el cierre total de estomas, osmolitos también que van a tratar de evitar el cierre total de estomas, y todos estos compuestos finalmente van a ayudar a la planta a tolerar el estrés, sobre todo hídrico, pero trabajan de diferentes maneras. Y esto es un plus que tienen las algas. Es como un producto con muchos compuestos que actúan diferente para un mismo estrés. Entonces, si me falla una forma, tengo otras formas, otros compuestos que actúan diferente y que van a también ayudar a superar ese estrés. Bueno, les comentaba que Ascophyllum nodosum era como así un alga diferente, ¿no? Era un poco particular, porque no crece en zona costera, pero no crece siempre en una zona donde está totalmente sumergida las 24 horas, sino que la mitad del tiempo está sumergida, como acá, y la otra mitad del tiempo está expuesta al medio ambiente. Entonces, esto ha hecho que en su evolución ella pueda producir una gran cantidad de compuestos, que son los que hemos visto en mayor cantidad, porque tiene que superar esta situación de falta de humedad, de estar sometida a una radiación mayor que una planta, por ejemplo, que esté sumergida, y a una temperatura mayor que una planta que está sumergida siempre, ¿no? Esto hace una diferencia, ¿no? Esto, de hecho, acá está el alga creciendo fuera de la marea, o sea, fuera del agua, y esto de acá con el tiempo se tapa, llegando hasta toda esta parte verde, y esto queda sumergido. Entonces, eso hace que tenga una gran cantidad
de procesos, que tenga procesos que le permitan hacer estas sustancias que le ayudan a tolerar estas situaciones de estreses tan radicales. ¿Cuáles son esas sustancias, no? Estuvimos comentando algunas, pero tiene especialmente alginatos, polifenoles que actúan sobre la reducción del estrés oxidativo, o sea, control de estos radicales de oxígeno, manitol y glicina, que van a actuar en evitar el cierre total de estomas y permitir que la planta mantenga cierta transpiración y cierto flujo de agua y por ende movimiento de elementos en su interior, ¿no? Y también tiene un efecto bioestimulante y desestresante en general. Otra diferencia que tiene ahora, ya no solamente Ascophyllum nodosum, sino Filgreen, que es el producto del cual les voy a hablar, es que entre los productos que tienen algas en su composición existen dos procesos. Un proceso que es más o menos de 1950, que se realiza desde antes o alrededor de 1950 o 60, en el cual hay un corte y secado de las algas que se trabajan, y ahí también hay una extracción alcalina y nos va a dar un líquido oscuro, entre negro y marrón oscuro. ¿No? Al llevar por todos estos procesos, que es el extracto clásico el que más encontramos, muchos de estos componentes orgánicos de los que hemos estado hablando se desnaturalizan, ya sea por la temperatura, porque hay muchos elementos que se desnaturalizan a partir de 40 grados, como por la extracción alcalina a la que son sometidos. Y acá, por ejemplo, típico es encontrar pHs de productos que tienen 9, 10 de pH, justamente por esto, por la extracción alcalina. Aquí nos podemos dar cuenta que se trata de este proceso. O también tenemos el otro proceso en el cual simplemente es un prensado, se cosecha la alga y se prensa, se lava y se prensa. Se prensa sin ser sometida a temperaturas ambientales elevadas. Y dado que Ascophyllum se produce en zonas nórdicas con temperaturas muy bajas, entonces el proceso es bastante efectivo y se limita o se controla mucho la temperatura y va a estar siempre en menos de 20 grados centígrados, no menos 20, sino a menor temperatura o máximo de 20 grados centígrados, ¿no? Y no pasa tampoco por ningún proceso de extracción alcalina. Esto va a hacer que todos estos elementos que son sensibles al calor o a algún compuesto alcalino, al subirle el pH, se van a mantener en más de un 90% presentes en la planta, no se van a desnaturalizar, más bien en el producto. A continuación les presento también un par de trabajos sobre Filgreen. Acá Filgreen y Ruter. Ruter es un producto también a base de aminoácidos, ambos son bioestimulantes, engrandado y bajo condiciones de pisco, ¿no? Se hicieron diferentes aplicaciones. Se aplicó un producto que era un extracto vegetal y acá también se aplicó un producto que es un hormonal, ¿no? T0, que es el del manejo usual sin aplicación, pues vemos aquí en las diapositivas que prácticamente desarrolló una o dos, muy pocas raíces, casi nada. T1, que es Filgreen con Ruter, sí se logró bioestimulación. Estos son 11 días después del inicio de los tratamientos. Vemos la bioestimulación aquí de varias raíces blancas. Lo blanco es lo nuevo, ¿no? Acá tenemos una vista de que han desarrollado, no solamente hay varias raíces, sino también que el desarrollo ha sido mayor. Y solamente Filgreen, que tenemos el desarrollo radicular bastante grande,
Es este 3 que vemos un pobre desarrollo radicular, y este es el producto hormonal. Entonces vemos que ambos tratamientos, tanto aminoácidos con algas como la aplicación de algas, fueron bastante efectivos en el desarrollo radicular de este cultivo, ¿no? Y sobre todo la aplicación de Filgreen, como vemos acá, inicialmente fue muy similar a lo que se logró con un trihormonal o con un hormonal, como vemos acá. Pero sin serlo, ¿no? Sin serlo. Acá el problema que suelen tener la aplicación de hormonales, de productos hormonales, es que un año te puede dar un efecto positivo a una dosis X, pero no necesariamente en el siguiente año va a suceder lo mismo, ya que la planta, ya que las condiciones ambientales cambian, no son las mismas temperaturas exactamente que vamos a tener a la misma fecha. Y esto también, la temperatura ambiental hace que la planta tenga tenga más o menos de la hormona X que estamos aplicando. Y si bien puede producir un efecto positivo acá, puede estar siendo negativo para otros procesos. Filgreen en Palto Hass, aquí el extracto de algas se probó contra otros extractos vegetales y uno microbiano incluso. Y lo que se logró, bueno, todos son bioestimulantes y todos se lograron un incremento en el rendimiento. Acá lo que se buscaba eran dos cosas: mantener más frutos en el árbol, evitar la caída, que la segunda caída fisiológica sea muy grande, y lograr un mayor número de frutos en los calibres que se estaban vendiendo al mercado. Entonces, acá se logró un mayor rendimiento, en todo se logró, pero sobre todo en el extracto, nuestro extracto de algas, y no fue muy diferente a ese tratamiento microbiano. Y en cuanto al porcentaje de frutos en calibre exportador, también se logró un 3% y 2% más. Esto teniendo en cuenta de que todos son bioestimulantes, ¿no? Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Si tuviesen alguna pregunta, será bienvenida. Participación, por esta excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Ingeniera, una primera pregunta con respecto al extracto de algas. ¿Influye bastante en una agricultura orgánica para un manejo orgánico? Bueno, las algas suelen tener, dependiendo de qué algas, pero en general tienen certificación orgánica, ¿no? Entonces pueden ser utilizadas en agricultura orgánica. Ese extracto de algas con el que trabajamos tiene certificación orgánica para Estados Unidos y para Comunidad Europea. Ok. Una segunda pregunta, mencionan, cuando las plantas están expuestas a estrés hídrico, ¿hay una opción de usar estos tipos de bioestimulantes? ¿Combaten también acciones de hongos en la planta? Una planta que esté menos estresada va a estar menos susceptible a un ataque de enfermedades, de hongos, etcétera. En general. Entonces, si bien estas poblaciones, las poblaciones de insectos y también los hongos siempre están presentes y pueden ser un factor que van a traer, que nos van a dar problemas, el que una planta esté estresada hace que produzca etileno. Siempre están presentes y pueden ser... Y el etileno es un atrayente de plagas en algunos casos,
y al estar en una situación delicada también, que van a tener, puede nos van a dar ingresar problemas. virus. El que una planta esté el que tú puedas estresada, ayudar a la planta a tolerar el estrés va a permitir que tu cultivo se desarrolle mejor y puedas mantenerlo más sano. A ver, una tercera pregunta, sí, ingeniera. Sí, dígame. De Kevin Corpus, ¿cuál es el momento adecuado para aplicar un bioestimulante, ya que después o antes de un riego, o en qué horario para tener un mejor funcionamiento de estos? Antes o después de un riego. Los bioestimulantes los puedes aplicar en cualquier momento. Hay situaciones en las que, por ejemplo, por estrés hídrico, por falta de agua, tú los puedes aplicar antes de un estrés por falta de agua, o sea, independientemente si riegas o no. Puedes aplicarlo durante el estrés o puedes aplicarlo posterior al estrés. Lo que se recomienda es que los bioestimulantes a base de algas se apliquen previa a una situación de estrés que nosotros conocemos que pueda suceder. Por ejemplo, en Nazca a las 12 del día siempre hay una temperatura muy elevada y mi fundo no tiene suficiente agua como para poder suplir los requerimientos hídricos en ciertos momentos de ciertas parcelas. Entonces, yo sé que hay algunas plantas que van a estar más estresadas. Yo puedo aplicar en esas parcelas algas previo, porque sé que en cierto momento no van a tolerar la situación de la temperatura, ¿no? Y van a estar con un estrés hídrico. Y durante el estrés puedes aplicar aminoácidos o algas, y posterior al estrés sí se recomienda aplicar más aminoácidos por este tema de ahorro energético. Independientemente de que riegues o no riegues, o sea, previo al riego o posterior al riego, puedes aplicarlo indiferentemente de la situación, ¿no? Ok. A ver, una cuarta pregunta. De Bruno Rossi. ¿Este tipo de algas puede ser utilizado para reducir la salinidad en arándano? No trabaja sobre reducción de salinidad porque ahí tienes que trabajar en la situación del suelo, pero sí te ayuda a tolerar el efecto de la salinidad en tu cultivo. Sin embargo, si la salinidad que presenta tu suelo o el sustrato supera el umbral de tolerancia del cultivo, no hay mucho que puedas hacer, así sea aplicando aminoácidos. O sea, no es milagroso, ¿no? Te va a ayudar a superarlo, sí, pero igual debes tratar de mantenerlo dentro de un umbral. Ok. Una quinta pregunta, ingeniera, de Diego Sánchez. ¿El uso de algas, además de ser usados en frutales, también se puede usar en cultivos de hortalizas? Sí, de hecho, bueno, yo presenté trabajos en frutales porque es en lo que más se está trabajando en mi empresa, pero sí se aplican en cebolla, se aplican en páprica, en todos los cultivos, en hortalizas, en pan llevar, en arroz, se aplican en todos los cultivos, se pueden aplicar a bioestimulantes, por ende las algas también. Ok. Bueno, ingeniera Calmet, con eso se estaría concluyendo la ronda de preguntas, ¿sí? Ok, muchas gracias. De antemano a esta ingeniera le agradecemos bastante por acompañarnos en este ciclo de conferencias virtuales en el marco de la Semana de Ingeniería Agronómica, y espero que sea hasta una próxima oportunidad. De por sí, dentro del ciclo nos vamos a reencontrar el día viernes. Viernes, sí. Sí. Muchas gracias, ingeniera. A ustedes, muchas gracias. Gracias. A continuación, voy a dejar el uso de las palabras a la ingeniera de alimentos, Jacqueline Pino Aragón, quien nos podrá brindar unas palabras de despedida.
Sí, buenas noches, colegas. Buenas noches, ingeniero Yuri, ingeniera Adela, Calmet. Buenas noches, muy interesante su exposición, muy nutritiva. En el caso mío, por ser ingeniera alimentaria, ustedes de cierta manera son la base de un porcentaje de la carrera, ¿no? Hablamos bastante de agronomía, de los cultivos. Es muy interesante saber todo lo que es la innovación, cómo van avanzando, ¿no? Ha sido muy nutritivo en ese aspecto su exposición, ingeniera Adela. Muchas gracias, muy amable.